sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu palabra, y te rogamos porque al meditar en ella nos ayudes a comprenderla y también a ponerla por obra. Pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, y que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida. Gracias te damos por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella, y también por el privilegio que tenemos de implorar, de rogarte que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Señor, por favor, guíanos, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar es bastante amplio, porque es: Dios no ha acabado su obra. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Dios no ha acabado su obra. Y eso se puede aplicar a cualquier circunstancia de la vida. Porque si piensas en ti, ¿hay cosas que deben mejorar en tu vida? Y la respuesta seguro que va a ser sí, porque hay cosas que deben mejorar en tu vida. Pero también hay cosas que están bien, ¿no? Y podemos decir que somos una casa que está a medio hacer. Es una obra que está a medio hacer. Por tanto, podemos decir en nosotros que Dios aún no ha acabado su obra. Y cuando llego a México, lo primero que me encuentro son multitudes, miles de obras que no están acabadas. Y hay algunas obras que ya casi empieza a salir moho ahí, de todo el tiempo que llevan esperando, pero ahí están, hasta que la gente dice: cuando tenga dinero, dice la gente. ¿Y cuándo será eso? Pues ya veremos, pero cuando haya dinero, ¿no? Y ahí están esas obras que están sin hacer, y por tanto no están bien hechas, no se ven bien, uno no las disfruta. Y aquí nos encontramos con la situación de que, recordemos que se está reedificando el templo. Y cuando se está reedificando el templo, hay ahí unos viejitos. Y esos viejitos ven lo que se está haciendo y recuerdan la majestuosidad del templo que había antes, y ven la obra actual como nada. Y Dios les da un jalón de oreja. Pero la actitud que tienen esos ancianos es en cierta medida también la actitud que a veces nosotros tenemos. Porque no sé por qué tenemos la tendencia de creer que lo que sucedió antes o lo que se hizo antes era mejor que hoy. Pensamos que los niños de nuestra época eran mejor que los niños de hoy, ¿o no? Que los jóvenes de nuestra época eran ¿qué? Mejor que los de hoy, ¿no? Y así tenemos esa tendencia a creer que las cosas de antes eran mejores. Y también Salomón nos dijo en su momento: no te preguntes cuál es la razón por la cual las cosas de antes eran mejores, dice, porque nunca preguntarás de ello con sabiduría. Así que Salomón ya sabía de eso. Ahora, aquí en el Dios no ha acabado su obra, implica que Dios está obrando.
Y eso lo debemos tener en cuenta siempre. Nunca debemos perder de vista que Dios está obrando. Dios está obrando. Ahora, vamos a ir por partes. Y en primer lugar, vemos que Dios habla y es oído por el pueblo. Dios habla y es oído por el pueblo. Eso es lo que nos dice ahí el versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, dice. Así que Dios habla a Josué, habla a Zorobabel, habla a todo el pueblo y el pueblo escucha. Y en el escuchar o en el oír está implícito el obedecer. Y eso es a lo que se refiere cuando está diciendo que oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, también Josué y todo el pueblo. No está nada más diciendo, es que oyeron una voz y dijeron, oh, sí, escuché. No, cuando está diciendo que oyeron es porque aplicaron su corazón para obedecer. Ese es el sentido de la palabra oír aquí. Ahora, cuando dice que el pueblo oye, dice que oye a Dios. Pero además de oír a Dios, oyó a Ageo. Y hay dos cosas que debemos destacar aquí. En primer lugar, que el pueblo no depende exclusivamente del profeta Ageo para escuchar la voz de Dios. El pueblo no depende exclusivamente de Ageo para escuchar la voz de Dios. El pueblo tiene una forma de comunicarse directamente con Dios. Y por mucho tiempo, la iglesia, especialmente en el clero, ellos se han sentido que eran los únicos, que eran los portavoces de Dios. De hecho, la Biblia por muchos años no se leía por el pueblo. Es hasta el tiempo de la Reforma cuando Martín Lutero empieza a traducir la Biblia, la empieza a traducir al alemán porque dice, el pueblo no entiende latín. Y aquí tenemos la Biblia en latín. ¿Y cómo va a saber el pueblo lo que Dios dice si no entiende lo que ha dicho Dios? Así que ahí viene esa traducción. Y la gente empieza a leer la Biblia. Ahora, ¿cómo responde el clero? Ellos estaban enojados porque dicen, esta gente es inculta, esta gente no sabe, esta gente va a malinterpretar las Escrituras. Por tanto, porque ellos no están preparados, ellos no pueden escuchar la voz de Dios o no pueden entender lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque esto era el privilegio que tenían algunos cuantos. Pero ¿qué pasó? Cuando todo el pueblo empezó a leer la palabra de Dios, a entender lo que Dios decía en su palabra, el pueblo empezó a temer más a Dios, empezó a buscar a Dios más con todo su corazón, porque decían, esto es lo que Dios me habla. Porque a ti, ¿qué te dice? El que vinieses y todo se dijera en latín. Y ibas a decir amén, darías unos cuantos cabezazos más de sueño que por decir que sí. Pero no ibas a entender nada, o no íbamos a entender nada, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Recuerdo que mi mamá me decía que cuando ella era niña, el sacerdote se ponía mirando hacia el altar, les daba la espalda y se ponía a dar la misa en latín. Y estábamos ahí una noche de esas trasnochando, hablando, y empieza a cantarme en latín la misa. Le digo, wow, ¿y qué dice? Pues no se dice, pero me la sé en latín. Hasta se memorizó la misa en latín. Pero no sabía lo que decía. ¿Y de qué te sirve a ti? Que te memorices en otro idioma lo que dice la palabra de Dios, pero si no entiendes lo que dice la palabra de Dios. Así que el pueblo tenía una forma directa de comunicarse con Dios y no dependía exclusivamente del profeta Ageo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Tú y yo no podemos depender de lo que se nos predique el domingo para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que buscar esa vía directa.
Y por otro lado, también vemos que sí es necesaria la voz del profeta, sí es necesario que uno escuche las predicaciones, que a uno se le instruya, es importante, es necesario, pero una cosa no quita la otra. Así que dice, fíjense cómo dice, que dice, otra vez les leo desde el principio, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, dice, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, dice. Así que Ageo sí les transmite el mensaje que Dios les había dado, pero lo hace ¿de qué manera? Conforme Dios se lo ha dado, conforme Dios le había dicho. Así que era un profeta fiel, era un profeta verdadero, porque hoy en día también vemos algunas personas que dicen que son profetas, que te dicen que tienen palabra de Dios. De hecho, a mí han venido por lo menos 2 personas a profetizarme, y la verdad es que yo me he quedado igual, porque no les creí, y se enfadaron conmigo. Pero lo que me decían no le veía yo mucha lógica, no le veía mucho sentido. Especialmente cuando alguien te viene a decir algo, tendrás que contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios. Para eso tenemos la Biblia. Bueno, el caso es este, que sí había falsos profetas. Y la razón por la que la gente hacía caso a las profecías falsas eran porque ellos no pasaban tiempo con Dios. Porque ellos no pasaban tiempo meditando la palabra de Dios, no pasaban tiempo escuchándola. No la conocían. Y la forma en que Dios lo expresa es, dice, porque no han estado en mi reposo, dice. Porque no han venido a descansar aquí a mi abrigo. Y es importante que en este ir y venir, nosotros aprendamos a descansar al abrigo de Dios. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Así que sí es importante que uno se comunique directamente con Dios, pero no menospreciemos a las personas que nos comparten un mensaje de la palabra de Dios. Todo es necesario. Ahora, ese es el primer punto. Dios habló y el pueblo lo escuchó. Y ahí mismo en el versículo 12, en la última parte, nos dice que y temió el pueblo delante de Jehová. Que el pueblo temió delante de Dios, es decir, que tuvo temor. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo el pueblo? ¿Por qué temió? ¿Y saben por qué? Porque ahí en ese momento ellos se dan cuenta de que Dios les ha estado hablando de muchas formas y ellos no le han hecho caso. O más bien, ellos no se han dado cuenta de que Dios les está hablando. Y lo que le pasa a ellos es lo mismo que nos sucede a nosotros. Que Dios nos habla de una forma y de otra, pero estamos tan metidos en nuestras tareas, en nuestras ocupaciones, o en nuestras preocupaciones, o en nuestros planes, o en lo que, yo no sé qué será, lo que te ocupa, pero no escuchamos o no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. ¿Y cómo es que se dan cuenta? Porque ya Ageo acaba de decirles de las muchas formas en que Dios les habló. ¿Recuerdan? Que Dios les habló con la siembra, porque la siembra producía poco, pero ellos no escucharon la voz de Dios allí. Dios les habló a ellos por el alimento, porque comían y no se saciaban, porque bebían y la sed no se les mitigaba, pero ellos no escucharon la voz de Dios allí. También con el vestido. Ellos se vestían, pero no se calentaban. El jornal no les rendía. Ganaban dinero y sí, porque trabajaban mucho, porque eran muy activos, pero ¿qué es lo que dice? Que el dinero de su jornal caía en saco roto. No les rendía y Dios les había hablado de esa forma. También les había hablado deteniendo la lluvia. Y ellos habrán dicho, eso estamos en un lugar desértico, lo normal es que no llueva. Pero Dios había detenido la lluvia para que no lloviese. Dios también había evitado que la tierra, las plantas produjeran fruto. Y ellos no se habían dado cuenta de que era Dios el que les estaba
hablando. También ellos guardaban y Dios se los disipaba en un soplo. Los ahorros se les esfumaban y no se daban cuenta de que Dios les estaba hablando. Y ahora, cuando escuchan a Ageo, como que les cae el 20. Dicen, si Dios me ha estado hablando todo este tiempo y yo no me he dado cuenta. Y por eso les viene el temor. Porque se dan cuenta de que están bajo el juicio de Dios. Están bajo la ira de Dios. Que Dios está en contra de ellos, que no aprueba lo que están haciendo. Y es cuando se llenan de temor. Pero hay algo bueno en esto. Cuando uno tiene temor de Dios es porque uno es consciente de su presencia. Y es porque uno es consciente de que Él está obrando. El problema es que muchas veces ni siquiera llegamos a ser conscientes de que Él está obrando. Pero está obrando. Por eso les digo el tema, Dios no ha acabado su obra. Él está obrando. No se nos olvide, Dios está obrando. Ahora, en el siguiente punto, pensemos en esto, en que Dios está presente con su pueblo. O Dios acompaña a su pueblo si lo queremos poner de esa manera. Miren el versículo 13 lo que nos dice. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Y aquí el yo estoy con vosotros lo que está diciendo es yo los acompaño. No están solos. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Moisés, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Y ojo, porque la presencia de Dios puede estar con nosotros, puede estar a nuestro favor, pero también puede estar en nuestra contra. Ahora, cuando la presencia de Dios está a nuestro favor, lo normal es que nos dé descanso, lo normal es que nos dé paz. Y la pregunta es, ¿tengo paz o no tengo paz? Moisés, cuando escucha que Dios le dice que va a ir con él, que lo va a acompañar, miren lo que dice, en qué, bueno, ya sabemos que le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques con nosotros, no nos saques de aquí, ¿no? Pero dice, ¿en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados? Fíjense, dice, ¿en qué voy a conocer que he hallado gracia en tus ojos? Pero no solo yo, sino yo y tu pueblo. ¿En qué dice? En que tú vayas con nosotros, en que tú camines con nosotros. No sé si han escuchado esa canción de, creo que es Miguel Casina, que dice, camina conmigo, mi hermano. Y luego es, camina conmigo, te pido, ya pidiéndole al Señor. Pero es esa necesidad que tenemos de que Dios camine con nosotros. Si su presencia va con nosotros, tendremos paz, tendremos descanso. Y descanso es lo que necesitaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, cuando los reprende por medio de Ageo, les dice, mi casa está desierta, mi casa está en ruinas, dice, y ustedes corren a sus casas. Y cuando dice que corren a sus casas, ahí está la idea de que no es porque corran a sus casas para decir, quiero llegar a mi casa para descansar. No, es porque estoy matándome para edificarme un palacio. Pero esa edificación no me sirve. Escuchaba la canción de Santiago Benavides que dice, la casa de mis sueños vale 30 años de mi salario. 30 años de mi salario. Y ya empieza a hacer cuentas y a decir todo lo que vale la casa de sus sueños. Y luego también habla de los inconvenientes de la casa de sus sueños. Y la casa de tus sueños te puede privar del sueño. Al último dice, me conformo con un departamentito, pero que no me quite el sueño. Y yo pregunto, ¿qué precio tienes que pagar por cumplir tus sueños? Que no sea tu relación con Dios. Si por lograr los sueños de mi vida dañamos nuestra relación con Dios, dañamos el sueño
el descanso que Dios da cuando va por nosotros, porque lo dejamos por allá atrás. ¿Dónde está Dios? Se quedó en la cuadra de atrás, ya no pudo caminar conmigo, iba yo demasiado deprisa. Y si venía conmigo, pues ya no me di cuenta de que estaba ahí. Porque puede pasar que nosotros, por alcanzar un sueño, nos perdamos de la presencia de Dios. ¿Y en qué conocerás que la gracia de Dios está sobre tu vida? Y esta es la pregunta. Moisés sí sabía cómo o de qué manera Dios estaba manifestando su gracia, su misericordia sobre él. Pero la pregunta para mí es esta: ¿yo me doy cuenta si tengo la gracia de Dios sobre mi vida o no? Si su misericordia, si su benevolencia, su complacencia está sobre mí, o si por el contrario me está dando jalones de orejas a cada rato y yo no me estoy dando cuenta porque estoy corriendo como estos hombres que van detrás de sus sueños. ¿Qué pasa? ¿Qué medida tienes tú para ver si la gracia de Dios está sobre ti? Y es que una de ellas es que tú puedas descansar en Él. Es que puedas tener paz, es que puedas ver su bendición, es que puedas sentir en tu ser su complacencia. En el punto número 4, vemos que Dios despierta el espíritu de todo el pueblo para que trabaje en su casa. Miren el versículo 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y bueno, leemos el 15, dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así es que desde que Ageo habló, que fue en el primer día del mes, hasta el día 24, han pasado 23 días, ¿verdad? Y la gente está activa, está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios despertó el espíritu de Zorobabel, porque despertó el espíritu de Josué, porque despertó el espíritu de todo el pueblo. ¿Y qué significa esto? Me venía a la mente cuando pensaba en esto. Hay personas que cuando se levantan de la cama parecen zombies, están dormidos. Levantan, ahí van caminando. Y es como que ya están programados, tienen una cafetera ahí, ya de forma automática ponen en marcha la cafetera, se empieza a caer el café, ahí están medios despertándose, ya está el café, se toman su café y ya, despertaron. El café los despertó porque de otra manera no tenían vida. Así son algunos. Y me vino a la mente esa idea de que a veces uno para despertar necesita ese café. Otros se despiertan con un reloj, una alarma que levantaría a un muerto. Y porque tienen el sueño tan pesado que están ahí durmiendo y la alarma y así se espantan asustados, ¿no? Esa es otra forma de despertar. Y hay otra forma más, que es cuando tú le encargas a alguien, generalmente, y no es así el 100% de las veces, pero generalmente ya hay quienes, especialmente los hombres, hay quienes ni siquiera la alarma los despierta. Entonces le dicen a la esposa, oye, me levantas a las 5, por ejemplo. Y a las 5 suena la alarma, la esposa está despierta desde las 4:30 porque tiene el cargo de que tiene que despertar al santo varón, ¿no? Entonces ahí está con el cargo. Y ya, dice, está aguantándose, dice, hasta que llegue media hora puedo aguantar aquí despierta. Ya se llegan las 5 y ya ni siquiera suena la alarma, despiértate, y ya lo despierta y no quiere, porque recordemos que tiene el sueño pesado, pero lo sacude y ya dice, ¿qué pasa? Dice, que te levantes ya porque tienes que ir a trabajar, y ya se despierta.
Entonces ahí los despierta con una sacudida, ¿verdad? Bueno, aquí la idea que tenemos en el pasaje es que Dios agitó el espíritu del pueblo. Y cuando se trata de agitar es porque estaban espiritualmente dormidos. Recordemos que ya les mandó un montón vamos a decir, plagas, de señales, de llamados de atención, si queremos decir, de alarmas, y ellos no se despertaban. Así que finalmente los sacude y les dice que te estoy hablando. Y despierta a todo el pueblo. Pero ese agitar, me gusta esa idea, está ahí reflejada en el despertar. Pero también hay otra palabra que está implícita allí. Y es que los entusiasmó. ¿Tú sabes cuando una persona está entusiasmada por algo? ¿Has visto a alguien que quiere vender un producto y está convencido o convencida de que ese producto es bueno? Te lo quiere vender hasta por los ojos y cómpralo y te empieza a explicar todo lo bueno que es. Porque está convencido, porque está emocionado, porque está entusiasmado. Y así estaba el pueblo. El pueblo está entusiasmado porque quiere reedificar la casa. Y eso es bonito. Una de las cosas que me gustó cuando llegué aquí a Newport es porque vi que normalmente cuando íbamos a hacer algo veía entusiasmo. Digo, qué bueno, me gusta ver esa actitud, que haya entusiasmo. La gente está despierta, hay que hacer algo, vamos y lo hacemos. Y eso da alegría, es bonito verlo. Y aquí en Newport la verdad que he visto mucho entusiasmo en hacer las cosas. Y me da gusto ver eso. Ahora, el pueblo, en este caso, había caído en una apatía. Veían el templo, porque recordemos que el templo estaba en un lugar visible, estaba sobre una montaña. Y lo que se veía eran ruinas. Y a la gente no se le removía nada. Está la casa de Dios en ruinas y a la gente le da igual. Y a veces así sucede. Vemos que las cosas están en ruinas y nos da igual porque ya nos hemos acostumbrado a las ruinas. No quiero criticar porque dice que cuando uno le echa tierra a otros, no solo te ensucia las manos, sino que pierdes terreno, ¿no? Así que no le voy a echar tierra a nadie. Pero uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra a tener su cuarto sucio, uno se acostumbra a tener su coche sucio, uno se acostumbra al mal vivir. Hasta que vas a otra casa y ves que lo tienen más o menos como tú, pero dices, wow, qué mal viven. Y como que te llama la atención. Bueno, aquí el pueblo de Israel estaba mal y estaban dormidos y Dios los tiene que sacudir. Y espiritualmente a veces nos pasa lo mismo, a veces estamos en ruina, pero estamos dormidos y Dios nos da una sacudidita y nos entusiasma. Y qué bonito cuando estamos entusiasmados, porque entonces es cuando se logran hacer cosas buenas. Así que Dios despertó el espíritu de todo el pueblo para que trabajara en su casa. ¿Se imaginan que cada uno de nosotros trabajáramos para la casa de Dios? Que el celo de la casa del Señor, como sucedió a Jesucristo, nos consuma. El celo de tu casa me consume. Es la frase del profeta que dice sobre Jesucristo. Cuando vio que en el templo había ladrones, que había abusivos, gente que se estaba aprovechando de la fe, de la buena voluntad de los otros, no lo pudo tolerar y tuvo que hacer una limpieza. Y eso es lo que hace falta también, que haya limpieza, que haya entusiasmo, que haya ganas de hacer las cosas. Pero ¿saben qué? Fue Dios el que los despertó. Porque también el apóstol Pablo entiende muy bien que Dios es el que produce en ti y en mí así el querer como el hacer
por su buena voluntad. En otras palabras, Dios nos sacude. ¿Para qué lo hace? Para que actuemos. Si no estamos sacudidos, si no estamos entusiasmados, si no estamos animados, creo que sería bueno que le pidamos a Dios que nos anime. Ahora, hay otro problema, hay algo que aquí debemos también tener en cuenta, y ya eso entre los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Y la verdad es que dudé mucho en incluir los primeros 3 versículos del capítulo 2 o no, pero creo que sí se pueden ir dentro del tema. Primero, todo el pueblo estaba dormido, ahora están entusiasmados. La pregunta es, ¿están todos entusiasmados? Y la respuesta es no. ¿Quiénes son los que no están entusiasmados? Los resabiados, como siempre, los que más saben. O quizá no sean los que más saben, sino que son los que menos dispuestos están a colaborar, que suelen ser los que se quejan, que suelen ser los que menosprecian, que suelen ser los que ponen trabas a todo, los que nada les cuadra. También había de esos. Y para ellos, menos mal que aquí no hay, ¿no? Pero para ellos, Dios tiene una palabra también. Así que la pregunta sería, en este último punto, es: ¿cuánto valoras lo presente en comparación con lo que ha sido antes? Y después, recordar que Dios todavía está orando. Dios no ha acabado su obra, nos dice el título, ¿verdad? Miren lo que nos dicen los versículos 1 al 3. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, fíjense primero, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. ¿Cuándo empezaron a trabajar? En el día 24, ¿verdad? Ha pasado más o menos un mes desde que empezaron a trabajar. Ahora, ya después de casi un mes de que está trabajando el pueblo, vino otra vez la palabra de Dios a Ageo. ¿Y qué le dice? Versículo 2, dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, dice, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿qué? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y ya me imagino la gente levantando la mano. Yo me acuerdo de lo bonito que era el templo. Yo me acuerdo de la gloria de la casa de Dios. Aquello sí era un templo de verdad. Esto es una posilga. Dios, ¿cómo va a morar en este lugar? No sé cuáles eran las críticas que tenían, pero fíjense, dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿Te acuerdas de cómo estaba antes? Sí. ¿Y ahora? Y aquí ya les pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y aquí en realidad lo que está haciendo Dios es acusarles con una pregunta. O sea, para ustedes la obra que se está haciendo es como nada. A ustedes no les importa. Ustedes menosprecian todo el esfuerzo que está realizando toda esta gente, que está entusiasmada, que está animada. Y lo que estaban haciendo era desanimar. Y hay que tener cuidado. Porque si alguien está animado, pues si no estás de acuerdo con él, pues déjalo que vaya a su paso. ¿Qué es lo que suelo hacer? La verdad, cuando yo veo que alguien está haciendo algo y yo no estoy de acuerdo, me callo. Digo, pues vete. Si vas bien, pues bien por ti. Si no, pues estréllate. Qué mal suena, ¿verdad? Pero no quiero que se estrellen. Pero tampoco quiero ser una piedra de tropiezo para alguien que la verdad que a mí no me convence. Y si no me convence, yo no quiero ir con esas personas. Pero también digo, quizá estoy equivocado, pues que vaya. Pero aquí lo que está sucediendo es que estos hombres no están valorando que fue Dios el que despertó el espíritu de todo el pueblo y que todo el pueblo empezó a trabajar para la casa de Dios. Todos eran conscientes de que era la casa de Dios, pero estos hombres que habían visto antes el templo de Dios dijeron, nada. Y así pasa. No sé por qué. Tenemos la tendencia de creernos que los tiempos anteriores eran mejores que los de hoy. Pero ¿saben qué? En realidad, ha habido tiempos buenos en el pasado, ¿o no?
pero también ha habido tiempos malos. Y hoy en día hay tiempos buenos y también hay tiempos malos, ¿o no? Sí, no todo es perfecto, pero tampoco todo está tan mal. Ahora, si hay cosas que no estás de acuerdo, por lo menos no desanimes. Deja a la gente que haga. Y si hay cosas con las que estás de acuerdo, algo habrá que esté bien, ¿no? En tu vasto entendimiento, en tu vasta sabiduría, di, esto sí está bien. Pues entonces vete por ahí y ayuda, apoya en eso. No todo es malo. Entonces busca el lugar donde encajes. Y ya que has encontrado ese lugar donde encajas, entonces sigue adelante. Apoya, sé de ánimo, no seas de desánimo. Todo está aquí mejorando, o esperemos que todo esté mejorando, ¿no? Esperemos que esté mejorando, pues la predicación, por ejemplo. Esperemos que esté mejorando la alabanza. Esperemos que esté mejorando ahí el equipo de sonido, que llevamos unos meses muy buenos. Pero pueden venir mejores, porque todo puede mejorar. Así que no es cuestión de desanimarnos y decirnos, ya, si lo bueno era lo que había antes. Sí, pudo haber sido bueno, pero no permitas que el pasado te impida avanzar hacia el futuro. Porque hay una cosa de la cual sí estoy convencido y es esta: lo mejor está por venir. Porque Dios está obrando, Dios no ha acabado su obra. Ahora, una advertencia. Recordemos que en el mes sexto empezaron a trabajar. En el mes séptimo, Dios les llama la atención a aquellos que están siendo de desánimo, a aquellos que no valoran la obra. Pero miren en Zacarías, en el capítulo 1. Recuerden que les dije que Zacarías también era contemporáneo de Ageo. Miren lo que nos dice Zacarías, capítulo 1, versículos del 1 al 6, y solo voy a destacar un versículo. Zacarías 1, versículos del 1 al 6. Escuchen, miren atentamente lo que nos dice. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío. Ok, ahora ya estamos en el mes 8, ¿verdad? Empezaron a trabajar en el mes sexto. En el séptimo, ya Dios viene a reprenderlos. Ahora, ¿qué pasa un mes después? Dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, dice, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí hay una llamada de atención para aquellos mayores, para los padres que se oponen. Porque recordemos que se estaba dirigiendo ahí en Ageo a los que habían visto el templo cuando más o menos 70 años había sido destruido. Y ellos se acordaban de lo grandioso que era. Esos eran los padres. Y ahora les dice a estos padres, acuérdate de lo que pasó a tus padres. Aquellos que fueron llevados en la deportación. Aquellos que no quisieron escuchar. Aquellos a los que se les profetizó, pero hicieron oídos sordos. ¿Te acuerdas lo que les pasó? ¿Te acuerdas que fueron llevados cautivos? ¿Te acuerdas que fueron destruidos? ¿Te acuerdas el sufrimiento que pasaron? Sí, pues ahora no te endurezcas. Porque la palabra de Dios está presente. Miren lo que dice el versículo 3. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo importante
es que nos demos cuenta de si estamos en la voluntad de Dios o no. Como Moisés, que dice, yo entenderé que tú has mostrado gracia, que tu gracia está sobre mí, cuando yo camine, cuando al caminar tenga tu descanso, tenga tu paz, porque tú vas a mi lado y porque tú me apartas del mal. Ahí me voy a dar cuenta de que tú estás a mi favor. Y dice el Señor, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. De eso se trata, de que nos volvamos a Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Dios, por el amor que nos tienes, también por la paciencia que nos tienes. Y te rogamos, Señor, porque tú, en tu misericordia, nos concedas caminar como es digno de ti. Tenemos muchas dificultades, tenemos en nuestro ser mucho por mejorar, porque nos damos cuenta de que nuestra casa, nuestro ser, está en construcción. Y nos damos cuenta con consuelo de que tú estás todavía obrando. Y Señor, que esa obra que tú estás realizando en cada uno de nosotros, te pedimos que sea perfeccionada. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.